Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos obtener una vista previa de archivos e imágenes sin ni siquiera tener que abrirlos en Windows 11. Para esto vamos a utilizar una herramienta llamada PowerToys, ¿vale? Que si no la tienes te recomiendo que vayas a descargarla y se escribe de la siguiente manera. Se escribe PowerToys, ¿vale? Es bastante sencillo, solamente tienes que escribir su nombre en Google y el primer resultado que te aparece, te descargas esta aplicación, ¿vale? PowerToys. Entonces nada, dicho esto, lo que tienes que hacer es dirigirte directamente a la misma herramienta, PowerToys, y haremos un clic aquí. Y una vez que estamos aquí dentro de PowerToys, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la opción Ojear. Si te fijas, aquí tenemos una característica que es bastante interesante, que nos permite abrir, ¿vale? Es decir, poder echarle un vistazo a los archivos y las imágenes sin ni tan siquiera tener que abrirlas. Así que vamos a poder activarlo y una vez que lo tengamos activo, por ejemplo, vamos a utilizar una imagen de estas que tengo por aquí descargada. Vamos a utilizar esta misma y si te fijas, sin tener que abrirla, yo voy a presionar las teclas de eran control barra y esto abrirá una vista previa de lo que es la imagen que tenemos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver un justificante y aquí tenés una vista previa de un justificante y bueno, puedes echarle un vistazo a lo que son los archivos y las imágenes sin ni siquiera tener que abrirlas. Así que nada, espero que este breve vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.